A todos los que nos escuchan a través de el internet o la radio, les damos la bienvenida a Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. También a las amistades, hermanos, que vienen por primera vez, sean bienvenidos, siéntanse bien y deseamos que se goce en la palabra del Dios de los cielos. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo número 11. Vamos a leer versículo 20. Mateo, capítulo 11, versículo número 20. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Evangelio según San Mateo, versículo 20 del capítulo 11. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Mateo, capítulo 11, versículo 20 dice de la manera siguiente: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Palabra de Dios, hermanos. Vamos a cerrar nuestras Biblias y vamos a orar al Dios de los cielos. Dígale: Padre nuestro, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la permisión de poder leer tu palabra. Envíanos, Señor, esa palabra poderosa. Padre, háblanos a través del Espíritu. Reprende, redargúyenos, exhórtanos, y así lo has de hacer por amor a nuestra vida. Padre, habla a los oyentes de la radio, la televisión, el internet. Habla a los presentes. Reprende al diablo, levanta a los caídos, salva a los pecadores. Transfórmanos, Señor, sensibilízanos por medio de tu palabra. Padre, ahora nos disponemos a oír tu bendita palabra. Ábrenos los sentidos a la voz de tu palabra. Amén, Señor, y amén. Y la iglesia del Señor dice: amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. El pensamiento de hoy es, hermanos, con respecto a que a la gente no le quedará excusas. A la gente no le quedarán excusas. Amén, hermanos. Ese es el pensamiento de esta tarde. A las personas, a la gente no le quedarán excusas. Pensaba, hermanos, en lo triste, realmente en lo triste y lamentable que ha sido, hermanos y hermanas, a lo largo de la vida del mortal, a lo largo de la vida del ser humano, del hombre. Pensaba en lo triste, en que a lo largo de la vida del hombre, el hombre, hermano, siempre no ha creído en el Dios de los cielos, no ha obedecido a la palabra,
ni mucho menos, hermanos, el hombre ha buscado el arrepentimiento. Hablo, hermanos, en un estado general. La gran mayoría del ser humano desde la creación, lastimosamente y lamentablemente, no ha querido oír, obedecer ni arrepentirse de sus pecados. A pesar, hermanos, que nosotros podemos ver en la Biblia cómo el Dios de los cielos se ha mostrado al ser humano, se ha revelado a través de prodigios, portentos extraordinarios, maravillas, todo lo grande que hay en la palabra de Dios, hermanos. Dios se ha revelado, se ha manifestado al hombre con el propósito, hermanos, que el hombre oiga, que el hombre escuche la palabra y que se arrepienta, hermanos, de sus pecados. Sin embargo, hermanos, ha sido la misma historia. El hombre ha rehuido a oír la palabra de Dios. El hombre se ha resistido al mensaje del Dios de los cielos. El hombre siempre ha preferido, hermanos, abrazar la desobediencia. El hombre siempre ha preferido mejor recibir la ira y el castigo del Dios de los cielos. Y eso se ha venido, hermanos y hermanas, repitiendo a lo largo de la vida del hombre. El mismo Cristo, en esta porción, hermanos, que hemos leído, lo encontramos, hermanos, que está como enjuiciando a estas ciudades, porque estas ciudades gozaron del privilegio extraordinario, glorioso, que el Cristo de la gloria, hermanos, se hiciera presente e hiciera y realizara milagros estupendos, sobrenaturales. Pero a pesar, hermanos, que el Dios de los cielos, que Jesucristo hizo milagros, esas personas rehusaron más bien a oír, a creer en el bendito evangelio. Y no solamente, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Señor Jesucristo, sino que pensaba, hermanos, que es el mismo cuadro, la misma situación que se vive ahora a nivel mundial. Hoy, hermanos, a medida Dios más se acerca al hombre, a medida, hermanos, Dios se ha acercado y se acerca más al hombre, el hombre pareciera hacerse más reacio a la palabra, más reacio a la voz de Dios. El hombre pareciera hacerse más insensible a la voz de Dios. El hombre se vuelve más insensible a la obediencia de la palabra. Ese es el tiempo que ahora vivimos. Un tiempo, hermanos, como nunca hay libertad de la predicación de la palabra. Un tiempo como nunca donde Dios se está moviendo a través de la iglesia verdadera, haciendo maravillas, llevando el mensaje de salvación, llevando el bendito mensaje, haciendo Dios señales en el cielo y en la tierra. Hemos visto este mes que acaba de terminar señales en la luna. Hermanos, algunos fuimos testigos de cómo la luna se convirtió en una luna, hermanos, roja. Miramos, hermanos, un huracán que estaba pronosticado como el más grande de la historia, que iba a golpear al país de México. Miramos cómo Dios habla a través de diferentes medios, habla a través de revelaciones, habla a través de señales, pero el hombre se vuelve más reacio, más indiferente, más ennegrecido en el alma, más insensible a la palabra. Pero ¿sabe qué? En aquel día no habrá excusa. Nadie se va a poder excusar que no oyó la palabra, que el Dios de los cielos no le habló. Por eso, ahora que hay voz de alerta, ahora que hay palabra, ahora que hay advertencia, ahora que hay señales en el cielo y en la tierra, venid a Él. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra del Dios de los cielos, hermanos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pero la gente, entre más oye la palabra, entre más el Señor se acerca, el hombre siempre dice: no, ay mañana, ay el otro año, porque el hombre está endurecido
El hombre se ha vuelto insensible a la palabra. Y no solamente el mundo, hermanos, no solamente el mundo, sino dentro de la misma iglesia hay personas que tienen ese privilegio de haber crecido en el evangelio, de tener una familia cristiana, de tener personas que oren por ellos, de tener personas que aún se congregan en la iglesia, de tener un lugar como este donde podemos venir a adorar al Dios de los cielos, y no lo hacen. Pudiendo hacerlo, no lo hacen. Mejor se van para otros lados, mejor endurecen el corazón. Cuando el pastor les exhorta, se vuelven más bravos. No habrá excusa. Dios está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Dios habla al hombre, Dios advierte al hombre, Dios da señales al hombre para que el hombre se arrepienta y ponga los ojos en su Creador y se vuelva a Él. Hermano, digan gloria a Dios, hermano. Levante sus manos, pues, hombre, diga gloria a Dios, hermanos. Amén, hermanos. La condición del ser humano ahora es durísima, durísima, hermanos. Donde no ha llegado el Señor a través de la iglesia, donde no se hacen milagros y maravillas, donde no se está corriendo y cruzando el evangelio, pero la gente se mete los oídos, los dedos a los oídos. La gente cierra los ojos a la verdad. La gente protesta contra el evangelio y lo que hacen es criticar, burlarse, cegar el corazón y la conciencia, mas no saben que es la misericordia del Dios de los cielos. Esta generación que hoy estamos viviendo no se va a poder lamentar, no se va a poder excusar, no va a poder tener justificación en el día que sea enjuiciado o enjuiciada esta generación, porque hoy hemos sido bombardeados y hemos sido visitados por suficiente palabra y predicadores. Por eso ahora hay que abrir el corazón, hay que abrir el alma, hay que decir al Señor del cielo: heme aquí, he oído tu palabra, yo creo en tu palabra, yo obedezco tu palabra, yo me someto a tu palabra. Gloria a Dios, hermano. ¿Creen que hemos oído suficiente voz de Dios, hermanos? Esta generación como ninguna en aquel día se va, hermanos, a lamentar por no haber oído el mensaje. No tendrán excusa. Usted que viene a los auditorios como este, o que mira por la televisión, o que le regalan un DVD, o que le ponen un mensaje en YouTube, o quizás oye por la radio o por la televisión, o quizás sea miembro de esta iglesia y anda empedernidamente pecando y no se arrepiente. No habrá excusa. Nadie podrá excusarse, decirle: Señor, no me predicaron, no me hablaron, no supe del evangelio, no conocía la palabra, no sabía del evangelio. Hoy nadie ignora la voluntad, hermanos, y la palabra. Ahora nadie ignora la voluntad de Dios. Ahora nadie ignora el evangelio, nadie ignora la palabra. Por eso ahora hay que despertarnos. El mundo necesita despertarse y resucitar de la muerte y volverse al Dios de los cielos, hermano. Dicen amén, hermano. Amén, hermano. Porque hoy hay predicadores en todo el mundo, anunciadores del evangelio, de norte a sur, del sur al este, en la televisión, en la radio, en los autobuses, repartiendo tratados. La gente ahora conoce de Dios más que nunca, hermanos. Y esta generación, cuando esté parada frente del gran trono blanco, cuando el Dios de los cielos los tenga que juzgar y les diga: María, Juan, José, Ramón, Gertrudis, como se llame, estuviste en una era donde se te habló la palabra, donde se te habló del evangelio, donde había la Biblia para poderla leer y no oíste, será lamentable. Cristo dice en esta palabra: ay, ay, ay de lamento, ay de dolor, ay de desesperación, porque ya no habrá vuelta atrás. Serán enjuiciados, serán condenados por no haber oído la palabra. No va a haber excusa.
excusa. Por eso ahora es el tiempo de salvación, ahora es el tiempo de la vida, ahora es el tiempo de venir a Cristo, ahora es el tiempo de levantarnos. Hoy es el tiempo. Digan gloria a Dios, hermano, no estén callados. ¿Saben cuál es la actitud que debería de tomar el mundo? Y muchos creyentes que están mediocres en la iglesia, la actitud de la ciudad de Nínive. ¿Cuántos se recuerdan de esa gran ciudad, hermanos? Pecaminosísima, tanto que se cree que Jonás huyó de Nínive, hermanos, a Tarsis, porque él sabía lo malo, lo corrompido, lo perverso que eran los de hermanos Nínive, desde el grande hasta el niño. Dice que estaban tan perdidos que no sabían distinguir entre la mano izquierda y la derecha. Por eso Jonás huyó de la presencia del Señor, porque no quería llevar el evangelio a una ciudad tan corrompida. Pero es impactante cómo esta ciudad reaccionó. No fueron reacios, no fueron, hermanos, insensibles. Dios no hizo señales en Nínive, Dios no hizo maravillas y milagros en Nínive. Dios solamente envió a un profetita, a un siervo que había salido del vientre de la ballena, porque se lo había tragado la ballena a Jonás y lo fue a tirar a Nínive. Solo era el mensaje de un hombre sencillo que salió recorriendo y diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No había otro mensaje, no habían señales ni milagros. Este no llegó haciendo señales ni milagros. Este no llegó predicando grandes sermones. El sermón era, hermanos, corto. El mensaje era corto. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Pero aquel pueblo reaccionó, aquel pueblo se humilló, aquel pueblo ayunó, se metieron en silicio, en ayuno, en oración, y el Dios de los cielos detuvo la ira, detuvo el juicio, porque cuando hay arrepentimiento se detiene la ira y hay restauración y perdón, hermano. Levante su mano, pues diga gloria a Dios, hermanos. Diga gloria a Dios, hermanos. Y usted y yo, que tantos mensajes que oímos, hermanos, que hemos nacido en una cuna cristiana, que cada vez que viene a este lugar se le martilla, que lee la Biblia, que conocemos y tenemos conciencia de la palabra, y que no se quiere componer, y que no quiere enderezar sus pasos, y que no se quiere arrepentir y humillar. No habrá excusa. Nadie se podrá excusar en aquel día, porque si Nínive, dice la Biblia que desde el rey ayunaron. El rey les dijo: señores, hay juicio sobre nuestra cabeza. Señores, no va a comer nadie, desde el hombre hasta el animal. Y todos se pusieron en ayuno, todos se pusieron, hermanos, en humillación, echaron ceniza sobre su cabeza. El rey se quitó la indumentaria, se quitó la corona, se puso saco y cilicio y se humillaron delante del Dios de los cielos, porque sabían que no era broma lo que estaba diciendo Jonás. Sabían que no era broma lo que estaba diciendo Jonás. Había juicio el Dios de los cielos. El Dios de los cielos no está jugando con la humanidad. Dios está hablando. Dios ha señalado un día donde juzgará con justicia a los moradores de la tierra. Pero benditos aquellos que nos hemos humillado como Nínive. Benditos aquellos que hemos levantado las manos al Dios del cielo y le hemos dicho: sí, gloria a Dios, hermano. Amén. Amén, hermanos. Lo que pasa es que ahora la gente toma como broma el evangelio. Y aún creyentes dentro de la iglesia, hermanos, ya no les cala la palabra. Están, hermanos, ennegrecidos en la conciencia. Ya no les cala la palabra, hermanos. No reaccionan. No reaccionan. No reaccionan. Piensan que Dios está jugando. Piensan que la palabra de Dios es un juego o es un cuento.
La Biblia dice que ni una tilde ni una coma pasará, sino que la palabra se cumplirá al pie de la letra, hermanos. Amén. Amén. Así es que si usted anda flojo en el evangelio, si anda desarreglado, si anda todo enclenque en el evangelio, si anda todo torcido y no se arregla, no se compone, no se endereza, no se arrepiente, no va a haber excusa. No va a haber excusa, porque hay palabra aquí, hay predicadores aquí, hay voz de alerta, hay milagro, hay palabra del cielo para que respondamos. Y ahora que, hermanos, nos levantemos a la presencia del Dios de los cielos, hermanos. Levántate tú que duermes, dice el Señor, y te alumbrará Cristo. Amén, hermanos. Se humilló Nínive, se arrepintió Nínive, hizo milagros Dios ahí, hermanos. No hizo milagros, no hubo nada sobrenatural, era solamente un mensaje: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y usted y yo, hermanos, que tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la historia de la iglesia, tenemos manuales bíblicos, tenemos Biblias de diferentes traducciones y con diferentes comentarios. Tenemos, hermanos, una era saturada de palabra. Tenemos aún el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y que nos redarguye de pecado y de juicio. No habrá excusa. Hoy es el tiempo de la vida. Hoy es el tiempo de la restauración. Hoy es el tiempo de salir del pecado. Hoy es el tiempo de abrazar la gracia. Ahora es el tiempo de abrazar la vida. Levante la mano, hombre, diga gloria a Dios, hermano. Amén, hermanitos. Porque Cristo llega, hermanos, a estas ciudades, a Corazín y a Betsaida. Mire que Cristo no llegó a estas ciudades para recibir, hermanos, el aplauso de ellos, para recibir, hermanos, el aplauso. Llegó para predicarles el mensaje del arrepentimiento. Amén, hermanos. Y dice la lectura que Jesucristo hizo muchas señales en Betsaida y en Corazín. Amén, hermanos. Dice que hizo, hermanos, muchos milagros en estas ciudades. Claro, nosotros en la Biblia no los encontramos. No los encontramos. Porque recuérdese que en la Biblia no está todo lo que Cristo hizo. Algunos creen que quizás solamente en Betsaida y en Corazín, hermanos, se hicieron más milagros que lo que revela la palabra del Señor. Ciudades que fueron bienaventuradas, que gozaron de esta bendición, que no fue un profeta, no fueron los apóstoles los que llegaron a hacer milagros, sino que fue el mismo Hijo de Dios, hermanos. Había razón de creer en la autenticidad del evangelio. Había razón de creer que lo que Cristo hablaba era auténtico, porque no era cualquier hombre, no era, hermanos, cualquier ser humano. Era el Hijo de Dios encarnado haciendo milagros, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Yo no sé qué milagros hizo el Señor, pero ahí lo revela. Dice que el Señor hizo muchos milagros. ¿A dónde, hermanos? En Corazín y en Betsaida. Amén. Quizás los ciegos fueron sanados, los paralíticos levantados, los enfermos fueron sanados, los muertos fueron resucitados. Pero ¿para qué el Señor hacía eso? ¿Para hacer un show? ¿Para llenarse de fama? ¿Para qué lo hacía, hermanos? Para que creyeran en la palabra. Para que creyeran en la palabra y se arrepintieran de los pecados. Digan amén, hermanos. Para eso el Señor llegó. Dice que Capernaum
que eres levantada hasta los cielos. Mire, los que conocemos la historia de la vida de Cristo, sabemos que el ministerio de Cristo estuvo centrado en Capernaum. Capernaum vino a ser el centro del ministerio de Cristo. Es decir, que Cristo ahí pasaba, haciendo milagros, predicando, hablando, haciendo maravillas. Todo el tiempo del ministerio de Cristo estuvo haciendo milagros. Multitudes llegaban, multitudes se acercaban. Betsaida, Corazín, Capernaum, ciudades privilegiadas, porque el mismo maestro sanó los enfermos, el mismo maestro limpió los leprosos, el mismo maestro puso la mano en los cielos, el mismo maestro hizo prodigios y milagros. Alabado sea el Dios de los cielos, hermanos. Amén. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió, hermano, con esta gente? Digan, no creyeron. Dígalo, no creyeron. No creyeron. No oyeron. No fueron receptibles. Y lo que es peor, no se arrepintieron, dijo el Señor. Qué terrible, hermano. Viendo maravillas, viendo milagros, mirándose levantar los cojos, los paralíticos, los muertos, mirar sanar los ciegos. Y dijeron, no creemos, no creemos, no creemos. Capernaum, que fue el centro del ministerio de Cristo, no creyeron porque estaban reacios, estaban, hermanos, estaban cerrados a la palabra, como la generación de ahora. Aunque se le revienten los oídos con la palabra por la radio y la televisión, en las calles y en las plazas, la gente no quiere, pero no va a haber excusa. Ay de ti, generación del 2015, ay de ti, porque hay juicio de parte del Dios de los cielos si no hay arrepentimiento. Pero si hay arrepentimiento, hay perdón y restauración, dice la palabra, hermano. Amén, hermano. ¿Creen que fueron privilegiadas estas ciudades? ¿Creen que lo fueron? Porque se cree, hermanos, que en Tiro y Sidón, usted lee la historia del Antiguo Testamento y son ciudades perversas, ciudades de idolatría. Los de Tiro y de Sidón, ciudades, hermanos, fenicias, impías, ciudades gentiles, donde adoraban a Baal. Estas ciudades de Tiro y Sidón corrompieron muchas veces a Israel. Eran conocidas por el pecado, por la orgía, por la adoración al diablo. Y Cristo, la Biblia registra que solo una vez fue a Tiro y a Sidón, donde se sanó aquella mujer sirofenicia. ¿Se recuerdan, hermanos? Que vino a pedir por su hija y que le dijo al Señor, aún de los perros comen de las migajas de su Señor. El Señor no registra muchos milagros en Tiro y en Sidón, pero le dice el Señor, ay de ti, Corazín y Betsaida y Capernaum, porque va a ser más tolerable el juicio para Tiro y Sidón que, hermanos, el castigo para Betsaida, Corazín y Capernaum. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser más tolerable? Porque Corazín, porque, hermanos, Betsaida, porque Capernaum gozaron de milagros, de maravillas, de palabra, de bendición. Y Tiro y Sidón no se les predicó el evangelio. Por eso, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. A mayor conocimiento, mayor juicio. Por eso ahora nosotros, los que conocemos la palabra, enderezaos vuestros caminos, enderezaos vuestros pies, acercaos al Dios de los cielos, acercaos al Cristo de la gloria. Gloria a Dios, hermano. Amén. Amén, hermanos. Gozó Capernaum, Betsaida, Corazín. Amén. Pero Tiro y Sidón, que eran ciudades pecadoras, corrompidas hasta el extremo, va a ser más tolerable el juicio para esas naciones. Qué terrible. Yo pensaba, hermanos, que esta declaración de Cristo no solamente fue para las ciudades, hermanos, de Corazín,
de Bethsaida y de Capernaum, sino que se aplica al tiempo actual. Ay de ti, Estados Unidos. Ay de ti, Silver Spring. Ay de ti, Washington, Maryland y Virginia, que has gozado de predicadores, que has gozado de evangelio, que ha gozado de una sobrenaturalidad de la presencia de Dios, y que ha habido suficiente palabra y no te has querido arrepentir. Ay de ti, porque habrá juicio y no habrá excusa, porque hay palabra en Silver Spring, hay palabra en Washington, hay palabra en Maryland, hay palabra en Virginia, hay palabra en Estados Unidos, hay palabra en América, hay palabra en el mundo entero. Dicen gloria a Dios, hermano. ¿Hay palabras, sí o no? Digan amén, hermanos. Están callados ustedes. Digan amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Hay palabras, sí o no? Hay palabras, hermanos. Porque, hermanos, rehusar a creer en Cristo trae, hermanos, condenación. Porque es de la condenación, dijo Cristo en el Evangelio según San Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Abrazaron las tinieblas y aborrecieron la luz, para que sus obras no fueran descubiertas. Y así está el mundo ahora, hermanos. Ay, hermanos, qué terrible va a ser la condenación para esta generación. Qué terrible va a ser para la condenación para aún muchos que visitan la iglesia. Amén. Porque usted, cabezón, sabe la palabra, entiende la palabra, conoce la palabra, se le habla de la palabra. Si solo falta que le caiga el micrófono en la cabeza, hombre, y no entiende que hay que arreglarse, que hay que componerse, que hay que ser fiel, que hay que arrepentirse de los pecados, que hay que dejar la mujer que no es suya, que hay que dejar el hombre que no es suyo, que hay que dejar la vida material, que hay que dejar el vicio, que hay que dejar el pecado y venir a Cristo. Gloria a Dios, hermano. Va a ser más tolerable el juicio para aquellos que murieron sin conocer nada del Evangelio. Y ahora la generación nuestra, ¿cómo se va al infierno, hermano? Evangelizada, rete evangelizada. Óigame, mire para acá. Jóvenes, miren para acá. ¿Qué les pasa a ustedes? Que no quieren nada con el Dios de los cielos. Piensan que venir a la iglesia es venir a abrir la boca, y que la iglesia es una tradición, y que la iglesia es simplemente venir a relajarse. No. Es la vida o la muerte. ¿Qué le pasa que está jugando con su vida? Arréglese ahora, afírmese ahora, enderécese ahora. Porque si no en aquel día le va a decir el Señor: mira, Caralampio, tuviste en la iglesia, tu padre te llevaba a la fuerza, señorita. Mira, Caralampio, estuviste en la iglesia, andaba Biblia, tenía Biblia, compraba los mensajes, escuchabas el mensaje del pastor Cabrera todos los domingos, pero no te quisiste arrepentir, no dejaste el pecado. Va a ser terrible, va a ser vergonzoso. Hijos que se van a quedar en el rapto de la iglesia porque no se quisieron humillar y arrepentir delante del Dios de los cielos. Amén, hermano. Amén. Porque ahora esta generación es rica en palabra. Esta generación tiene abundancia de palabra. Es para que levante las antenas a los cielos. Es para que ahora digamos: no hay salvación en otro, sino solo en el Hijo de Dios. No hay otro en quien podamos ser salvos, solo en Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuántas ciudades hay en este país, hermanos, que son bendecidas porque hay tantas iglesias? Solo aquí en el área metropolitana se cree que hay quizás unas 500 iglesias, hermanos, más quizás. Llena la iglesia, el estado, los estados de iglesias. Hay abundancia de palabra. En aquel día no va a haber excusa. Usted que viene a la iglesia, que se llena la boca: yo nací en un hogar cristiano. ¿Y de qué sirve si anda pecador? ¿De qué sirve si no se endereza?
Yo voy ahí a la iglesia del pastor Cabrera. No diga que yo soy su pastor si anda en pecado. Arrepiéntase y venga a Cristo. Que mi mamá es creyente. Yo nací en un hogar cristiano. Yo era diácono. Yo era músico. Yo era esto y lo otro. ¿Y de qué sirve? Semejante conocimiento se le fue a los pies y ahora nada quiere con el Dios de los cielos. En aquel día va a ser terrible el juicio, porque estuviste en la iglesia, oíste el evangelio, disfrutaste el evangelio y te apartaste deliberadamente del evangelio, te apartaste. Por eso será más grande el juicio. Pero los que ahora se acercan, abrazaremos la gracia y la salvación, hermano. Amén. Va a ser terrible para la gente que una vez estuvo en la iglesia y ahora se apartaron. Y uno tiene que andarlos rogando todos los cultos. Acepte, mi amigo, acepte, vuelva al camino. Un trompón había que darles en la cabeza, que entiendan. Sí, hermano, porque el bien es para la gente, ¿no es cierto? Pero en aquel día será duro. Venga para acá, Caralampio. Ahí va a aparecer en el libro de los pecados, no de la vida. En el libro de la vida va a aparecer solo los santos, hermano. Venga para acá. Ibas a la iglesia. Mira, conocías el evangelio. Tu tata te evangelizó, tu nana te evangelizó, tu marido te evangelizó, mujer. Porque, hermano, van a haber mujeres que se van a quedar como hombres que se van a quedar. Amén. Tu mujer iba a la iglesia y tú preferías quedarte allá de brazos cruzados o andar allá en la playa, en el mall, en el cine, en el parque. Qué terrible va a ser eso, hermano. Va a ser un juicio terrible. Amén, hermano. Porque teniendo conciencia, imagínense, yo como pastor decido irme al mundo a pecar. ¿Usted cree que no va a haber semejante, hermanos, juicio sobre mi cabeza? Porque al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará, ¿no es cierto? Pero la gente deliberadamente dice: no quiero, mañana, el otro año. Deliberadamente optan por volverse indiferentes a la gracia de Dios. 3 años estuvo Cristo en estas ciudades, borbandeando a Corazín, a Bethsaida, a Capernaum, hablándoles. Y hasta que el Señor les dijo: ustedes están durísimos, señores. Ustedes, nadie los va a cambiar. Ustedes van a ser enjuiciados. Y ay de lamento, ay de dolor, ay de tristeza, porque el juicio va a ser exterminante, terrible. Usted que se le habla la palabra, usted que no quiere enderezarse, usted que no quiere aceptar al Señor, usted que prefiere la parranda y el pecado, arrepiéntase ahora deje el pecado, ahora deje la maldad, venga Cristo. Amén, hermanos. Porque anda un montón de gente caída en el mundo. Usted que está viendo por la televisión, quizás sea uno. Usted se los encuentra donde quiera. Ahí anda: yo fui diácono, yo fui no sé qué, yo fui predicador. Gozaron de la bendición del Señor. Pero el juicio va a ser terrible para ellos. Amén, hermanos. Lo dice el versículo 24: por tanto digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea que el juicio de Sodoma va a ser más tolerante que el juicio de aquellos que recibieron el mensaje y no lo quisieron oír. Porque en Sodoma no entró ningún predicador, excepto Lot, pero que no hizo mucho. Pero nosotros, hermanos, que pudiendo congregarnos ahora, que pudiendo leer la Biblia, no lea la Biblia, hombre, que pudiendo orar, que aquí pase a orar, levante la mano, no quiere, duros. ¿Cómo va a aparecer en aquel día? Oyendo la palabra, el mensaje. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Tenemos iglesias que nos hablen la verdad, ¿no es cierto? Y la gente no quiere. Pero el Señor se lamenta que me las van a pagar. Porque hay un día que
el mundo entero tendrá que compadecer delante del Dios de los cielos, hermano. Todos aquellos grandes, pequeños, ricos y pobres, toda lengua, tribu y nación. Ahí no va a estar tu papá para llamarte, ni tu nana para llamarte, ni tu esposa para enamorarte. Vamos a la iglesia, Chepe, vamos a la iglesia. Anda vos, vieja, aguacaste. Aguado. Vamos a la iglesia, Serafina, le dice el hombre, no voy ahora. Se le mete el diablo y el indio. Como que si esto fuera juguete. Como que si el evangelio fuera para estar jugando al evangelio. El evangelio es algo serio. El evangelio es la vida o la muerte. El evangelio es el infierno o la gloria eterna. Venir al evangelio es aceptar la gloria, el cielo, la salvación. Gloria a Dios, hermano. Amén. Gente que allí en su propia casa tienen la célula y no salen al culto. Sin vergüenzas. Amén, hermano. Todos los sábados hay una reunión familiar ahí, se encierran, se meten audífonos en los oídos, o son familias de los que tienen reuniones familiares y los invitan, y llegan y nunca se arrepienten. ¿No es cierto, hermano? O los invitan a la iglesia, las amistades, y el día de venir a la iglesia mejor cortan el teléfono, lo apagan. Y le engañan a uno y dice, hermano, este domingo voy a ir. Y no se aparecen. Cuando uno les llama el domingo, no aparecen. ¿No es cierto, hermano? Estos de Betsaida, Corazín y Capernaum fueron testigos oculares. Cuando el Señor se juntaba a hacer sanidades, allí estaban ellos. Hasta muchos de ellos fueron sanos, pero no quisieron la palabra, no quisieron arrepentirse, no quisieron la palabra. Y por eso el Señor sentencia juicio. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum. Pero ay de nosotros, aquellos que nos hemos arrepentido. No habrá juicio para los que estamos en Cristo. Ya no hay condenación, sino que tenemos vida. Gloria a Dios, hermano. Amén. Amén, hermanos. Yo tengo dos hermanos mayores que no son cristianos, y cada vez que los veo los bombardeo de la palabra. ¿Cree que no va a ser terrible el juicio para ellos si no se arrepienten, hermano? ¿Cree que no va a ser terrible el juicio para su nana, su tata, que no se han convertido y usted los pasa bombardeando el evangelio? Amén. Va a ser terrible. Porque pudiendo ser receptibles, pudiendo abrazar la palabra y decirle al Señor, aquí estoy, Señor, no lo hacen. Amén. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude, porque en aquel día no va a haber excusa. Hemos sido bendecidos con palabras, con predicadores. Aquí en esta iglesia se te exhorta a vivir una vida de santidad, una vida de obediencia. Pero algunos de hecho lo hacen, hermano. Yo pierdo hasta la fe con muchos de ustedes. No cambian. Pasa un año, 2 años, los mismos, en diferentes vacíos. Amén. Amén. No cambia. Cambie de una vez y para siempre. Porque este camino es de serle fiel al Señor. Gente que no se congrega, hermano, en las iglesias, y lo digo en todas las iglesias, no se congregan, no les interesa. Perderse un culto es como cualquier cosa. No oran, no vigilan, no ayunan, no leen la Biblia. Otros son los que oran. Así sucedió en Israel. El Señor Jesucristo estuvo tanto tiempo en Capernaum, el ministerio completo, en Betsaida y en Corazín, y una sola vez que registra la Biblia fue a Tiro y a Sidón. Y esa mujer sirofenicia vino con una fe increíble, hermano. ¿Se recuerda? El Señor le dijo, grande es tu fe, se ha hecho como tú lo crees. Amén. A veces viene gente que ha estado lejos del Señor, ni ha sido cristiana su familia, y se convierten al evangelio, y luego son grandes hombres de Dios. Y gente que ha nacido en el corazón de una iglesia, en el corazón de una familia cristiana,
Son reacios, no quieren con Dios nada. Pues dele viaje, mi amigo, dele duro. Pero aquel día no va a haber excusa. El Señor te va a decir: tu tata fue cristiano, tu madre, tus hermanos, tu tía, y no quisiste. Va a ser terrible ese juicio. Yo no quiero estar ahí. No quiero. Porque el Señor les va a sacar todos los trapos al sol. Tal día, tal fecha, tal día te hablaron de la palabra. Y no andaba sordo, andaba bien. Por eso usted que está aquí y ha venido como amigo, no deje pasar este día. Arrepiéntase hoy de sus pecados. Si anda mal delante de Dios, pase aquí, humillado, arrepentido. Porque quizás no vaya a haber otro día. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. He terminado el mensaje, se terminó. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y rápidamente le vamos a pedir que se levante y venga aquí adelante. Vamos a orar por usted. Tomemos la posición de Nínive, de arrepentirnos ante este mensaje. Tome la posición de Nínive y los habitantes que al mensaje de Jonás se convirtieron de sus malos caminos. Venga, corra, salga de su banca, no importa que sea diácono, líder, no importa quién sea. Venga, varón, reciba al Señor.